Listo. Entonces, eh, la vez pasada pues estábamos haciendo, resolviendo una integral por coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Y entonces, a ver, déjenme ver. Entonces, la integral que teníamos, a ver, un momento. La integral que teníamos era esta, ¿no? Era esta integral de acá, ¿no? Esta era la integral que nos quedaba en cilíndricas. A ver, ¿qué pasó con esto? Un momento que esto está como congelado hoy. En un momento vuelvo a abrir esto porque está congelado. Regálenme un minuto. Un momento, por favor. Listo. Bueno, entonces ahora sí. Entonces, como les decía, la última vez pues estábamos tratando de resolver una integral por cilíndricas y pues habíamos llegado a esta integral que estaba acá, ¿no? Esta que estoy señalando ahí en azul. Y pues esta integral se veía pues más realizable que la que teníamos antes en esféricas, que habíamos dejado el viernes en esféricas, pues básicamente porque no aparecían las trigonométricas ahí en el exponente, ¿no? Entonces pues estábamos en el asunto de resolver la integral y había un signo que no nos daba y básicamente es por lo que estaba señalado, por lo que está señalado acá en azul. Era porque cuando hicimos la sustitución, perdón, antes de hacer la sustitución, cuando hicimos cuando reemplazamos z por raíz y por menos raíz, ese reemplazo, se me olvidó a mí poner un menos, este menos que está aquí señalado. Entonces eso cambiaba, no era e a la raíz, sino e a la menos raíz y a la raíz positiva. Bien, ese era el error. Por eso era que no nos daba todo con un signo negativo al final. Si uno corrige ese error, ahí les queda a ustedes para que lo revisen. Si uno corrige ese error, todos los signos se arreglan y al final, todo lo que está en azul es la corrección. Y al final, pues el valor de la integral es 4pi por e a la menos 1. Bien. Y pues bueno, podemos escribir ahí un comentario final y es que el valor promedio entonces de la función, recuerden que el ejercicio lo que pedía era calcular un valor promedio, entonces podemos decir que el valor promedio de la función f de x, y, z igual a e a la menos z sobre el conjunto D que era la bola, la esfera rellena sobre D, es, entonces era, pues recuerden que eso es la integral de la función sobre el volumen, ¿no? Será el valor promedio. Y entonces esto es la integral de arriba, pues que ya vimos nos dio 4pi por e a la menos 1 sobre el valor, el volumen de la esfera de radio 1, que es 4/3 de pi. Entonces acá pues este 4 se va con este, el pi con este, y entonces al final el valor promedio es e a la menos 1 sobre 3. ¿Listo? E a la menos 1 sobre 3. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta, comentario sobre esto? ¿No? Bueno. Entonces, no sería por 3. Sí, tiene todas las razones. Por 3. 3 e a la menos 1. Bien, 3 e a la menos 1.
Listo. Ese sería el valor promedio entonces de la función. Bueno, entonces, ya después de haber dicho esto, pues ya podemos ahora sí continuar con el tema. Bien. Entonces, eso ya pues con esto cerramos, digamos, la parte de integrales dobles y triples. Igual pues, como les decía, hoy en la tarde voy a poner unos ejercicios en la plataforma y el fin de semana pues hacemos un quiz sobre eso. Listo. Eh, y bueno, entonces pasemos a la siguiente sección, que es lo que habíamos hablado al final de la clase de ayer, que es integrales sobre campos escalares, integrales de línea. Entonces la idea es, eh, digamos, definir unas integrales que en cierto sentido generalizan las integrales de funciones de una variable, como uno las veía en el curso de cálculo integral, sino que ahora la integral no está definida sobre un intervalo, sino sobre una curva parametrizada. Bien. Entonces acá está la definición, y es que la integral de una función, digamos, si la función está definida sobre una curva, la integral de la función sobre la curva, la integral de línea, que es este integral. Esta es la notación, integral sobre sigma de f por ds, es igual a la integral entre a y b de f evaluada en la parametrización sigma de t por la norma de sigma prima de t. Bien, esa es la integral de un campo escalar, y que lo que captura básicamente, pues se puede ver de dos maneras. Una es la que está aquí arribita, y es que uno puede pensar que, digamos, si uno tiene la curva plana, por ejemplo, si uno tiene una curva en el plano, la función, digamos, si yo grafico la función como una altura sobre la curva, entonces la función pues lo que define es como una cinta con, digamos, que está basada sobre la curva y con altura variable, ¿no? Dependiendo del valor de la función. Y esta integral pues calcula como el área de la superficie de la cinta, básicamente. Esa es una manera de verlo. Otra forma de verlo es la que está acá, y es que si sigma, digamos, representa un alambre, y la función f de x, y, z representa una densidad, es la densidad de la cuerda o del alambre. Entonces esa integral, pues lo que calcula es la masa del alambre. Bien, es algo parecido a como la interpretación que uno le daba a integrales dobles y triples, ¿no? Cuando uno integra una función, eh, cuando tengo una función sobre un volumen o sobre una región, pues una forma de interpretarla también es como una manera de calcular la masa, ¿no? Donde la función no la piensa como una densidad. Pues aquí algo parecido ocurre. Bien. Entonces ahí, bueno, hagamos otro ejemplo, uno de los ejercicios. Es un tema muy, muy corto, que va a aparecer pues más adelante en algunas aplicaciones. Bien. Bien, entonces, un momento que ahora no me abre. Eh, listo. Entonces, bueno, listo. Entonces, hagamos un par de ejercicios sobre esta parte. Bueno, entonces, hagamos el 13, por ejemplo. Entonces, ejercicio 3, esto es la sección 7.1. La sección 7.1 y el ejercicio 13. El ejercicio 13 me dice hallar la masa de un alambre. La masa de un alambre. Que, que es, digamos, la intersección de la esfera,
x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y el plano x más y más z igual a 0. Si la densidad ρ de x y z es igual a, si la densidad es ρ de x y z igual a x cuadrado. ¿Listo? Se me están pidiendo hallar la masa de un alambre. Como se ha dicho, pues esa es una interpretación de la integral de línea. Y me dan la curva, ¿no? Entonces me dicen que la curva es pues la intersección de una esfera con un plano. Entonces, yo tengo acá la esfera y me están diciendo que intersecto la esfera con un plano, ¿no? Entonces, un cierto plano. Voy a pintar la intersección así. Y digamos que esta intersección pues es como cortar la esfera con un plano. ¿Cierto? Digamos. Entonces el corte, bueno, me quedó muy bien el dibujo, pero la idea es que ese plano azul corta la esfera en una curva, ¿no? Y esa es la curva pues que uno tiene que parametrizar, ¿bien? Esa es la curva que tenemos que parametrizar, ¿no? Una cosa importante acá que no mencioné y es que la integral de línea no depende de la parametrización, ¿bien? O sea, yo puedo parametrizar una curva de diferentes maneras y aún así la integral pues no va a depender de la forma en que se parametrice, ¿bien? Entonces, bueno, veamos pues lo que tenemos que hacer acá es pues parametrizar la curva, ¿no? Entonces debemos parametrizar la curva. Bien, esa curva de intersección. Bien. Bueno, una forma de parametrizar esta curva es darse cuenta que, digamos, si uno proyecta esta curva sobre el plano XY, puede usar la parametrización del círculo para parametrizar la curva. Bien. Puede utilizar la parametrización del círculo. Esto podría ser una manera de parametrizar, ¿no? Pero bueno, veamos. Entonces vamos a parametrizar la curva. ¿Listo? Entonces, una manera, bueno, digamos, yo tengo la intersección de estas dos curvas, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y la otra curva es x más y más z igual a 0. ¿Listo? Entonces yo de acá puedo despejar z, ¿no? Fíjense que yo de acá puedo saber que z es igual a menos x menos y. ¿Listo? Z es igual a menos x menos y. Entonces, pues yo sustituyo esto acá. Si yo sustituyo este z en la ecuación de la esfera. Bien, si yo sustituyo ese z en la ecuación de la esfera, pues lo que voy a obtener es x cuadrado más y cuadrado más menos x menos y al cuadrado igual a 1. Bien. Y, eso, pues, digamos, si yo desarrollo esto, pues a ver qué nos da. Entonces, esto nos da x cuadrado más y cuadrado. Bueno, realmente acá esto lo puedo escribir así también. Esto lo puedo escribir como menos 1 por x más y al cuadrado igual a 1. Entonces el menos, pues al elevado al cuadrado se va. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado más x más y al cuadrado igual a 1. Bien. Entonces veamos esto, a ver si lo podemos eh, parametrizar.
Es que nos va a quedar como una elipse, ¿no? Una elipse rotada. A ver cómo parametrizamos esto. Profe, qué pena. Dime, 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 ¿Podría dime. repetirme qué pasó con el -1? El -1 lo que pasa es que le vamos al cuadrado. Ah, ok, ok, listo, profe. Gracias. ¿Sí? Digamos acá. O sea, es que el -1 se reparte, ¿no? Entonces, el cuadrado se reparte. Entonces me queda -1 al cuadrado, x más y al cuadrado. -1 al cuadrado, 1. Entonces, él desaparece. Bien. Sí, señor, claro, gracias. Ok. Listo. Entonces, a ver si podemos aquí parametrizar. A ver, es que el problema es que la intersección me está quedando. La intersección me está quedando. Si es que, a ver cómo parametrizamos esta curva. Es que la intersección queda un término de x por y, ¿no? Es que si uno desarrolla acá, esto me queda x cuadrado más y cuadrado más x al cuadrado más 2xy más y cuadrado igual a 1. Esto me queda dos veces x cuadrado más 2 veces y cuadrado más 2xy igual a 1. Entonces, sí, sí es que la parametrización está ahí un poquito complicada, pero a ver, si pasamos si pasamos, ¿cómo parametrizamos? A ver, si pasamos pasamos a esféricas. Si es que ahí me va a tocar, sí, me va a tocar parametrizar el plano y si luego, sí me va a tocar parametrizar el plano y luego utilizar la ecuación de la esfera, creo yo. Pero bueno, no. A ver, déjenme pensar un momento. ¿Cómo hacemos para parametrizar esa curva? Sí, lo que podemos hacer es hacer un cambio aquí de variable. Sí. Sí, es que sí, realmente ahí nos toca hacer un cambio de variable para poder parametrizar. Si ese, a ver, ¿qué vectores tomamos? Si, por ejemplo, a ver, es que si puede ser algo así, a ver, hagamos u igual a x más y v igual a x menos y. ¿Listo? Y entonces tratemos de ver en estas variables, cómo es la ecuación de esta elipse, pues, cómo nos queda esta ecuación en esas variables. ¿Listo? Si podemos escribirla en esos términos. Entonces, fíjense que, bueno, si yo pongo u igual a x más y, b igual a x menos y, entonces, fíjense que u por b
es igual a x cuadrado menos y al cuadrado. ¿Cierto? Pero bueno, digamos, yo puedo acá despejar, bueno, más bien no multipliquemos, sino más bien despejemos las variables. Entonces, a ver, esto me queda, por ejemplo, u más b. U más b es igual a, fíjense que u más b es igual a 2x, ¿no? Y u menos b es igual, u menos b es igual a 2y, ¿no? Entonces, x es igual a u más b sobre 2 y y es igual a u menos b sobre 2. Bien. Entonces, si yo sustituyo ahora sí en esta ecuación, la ecuación, digamos, esta ecuación llamémosla estrellita. Entonces, ¿cómo me queda? Esto me queda x al cuadrado, que es u más b sobre 2 al cuadrado, más y cuadrado, que es u menos b sobre 2 al cuadrado, más x más y, pero x más y es u. Queda u al cuadrado igual a 1. Y veamos esto que nos da. Entonces desarrollamos esto. Esto me queda u al cuadrado más 2u por b más b cuadrado sobre 2 más u al cuadrado menos 2 veces ub más b cuadrado sobre 2 más u al cuadrado igual a 1. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense que, bueno, queda el 2 abajo. Y acá me queda u cuadrado más u cuadrado, me queda 2u cuadrado. El 2v positivo se va con el 2v negativo. Y esto me queda entonces más 2b cuadrado más u cuadrado igual a 1. ¿Listo? Y entonces, bueno, el 2 se va con el 2. Y esto me queda entonces u cuadrado más u cuadrado, este u cuadrado con este u, 2u cuadrado, ¿no? Esto me queda, perdón, 2u cuadrado más b cuadrado igual a 1. Entonces esto es la ecuación de una elipse. Bien. Bien. Y entonces, fíjense que esta es en el plano V. En el plano V. Esto es una elipse, ¿no? Es una elipse que, bueno, esto lo puedo escribir así. Esto lo puedo escribir como u cuadrado sobre 1 medio más b cuadrado igual a 1. Entonces el lado de b mide 1 y el lado de u mide 1 sobre raíz de 2, ¿no? Entonces como una elipse como esta, ¿no? ¿Cierto? Entonces en el plano V. Bien, que el plano V realmente resulta siendo digamos, si yo me vuelvo al dibujo original, es como el plano este azul que está cortando acá, ¿no? Entonces lo que me dice esto es que en el plano V, eso es una elipse. Bien, eso es una elipse. Entonces, bueno, ¿para qué hice todo esto? Los denominadores no serían 4. No, porque se suman, como el denominador es el mismo, se deja el mismo denominador y se suman. Se suman los numeradores. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues voy a parametrizar esta elipse y luego usamos las ecuaciones que tenemos en términos de x y y para u y para b para encontrar la parametrización de la elipse de esta región, ¿no? De la región que define la, la ecuación esta asterisco, que también es una elipse. Lo que pasa es que es una elipse que va a estar rotada. Por eso el término XY, este término XY que aparece acá es el que me dice que es una elipse rotada. Bien. Entonces los denominadores en 4 al elevar x al cuadrado. Ah, sí, tienes toda la razón, perdón. Sí, 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 sí. Uy, tengo que corregir esto, perdón. Sí. Acá es un 4. Aquí es un 4. Gracias, sí. Sí, sí, por supuesto. Una pregunta, profe. Dígame. Y también, ¿no faltarían los dos que irían antes del 2x? Como, porque eran 2x cuadrado y 2y Mm, cuadrado. Multiplicar ese u más b por 2 por otro 2, afuera. es que yo sustituí esta que está en azul, ¿no? O sea, esta que está en azul. Ah, ok.
Ok. ¿Sí? Entonces ahí todavía no habían términos multiplicando a x cuadrado. Ah, ok, ¿Sí? listo. Pues bueno, entonces, a ver si podemos continuar. A ver, entonces, a ver si podemos arreglar esto. Entonces, 4, 4. Entonces, bueno, entonces al sumar, tiene toda la razón, aquí hay un 4. Entonces, esos dos que aparecen ahí se simplifican con el 4. Pero entonces lo que nos queda acá no es esto, sino que hay que arreglarlo. Hay que arreglar esto. Y entonces lo que nos va a quedar esto es u al cuadrado sobre 2 más b al cuadrado sobre 2 más u cuadrado igual a 1. Y entonces al sumar los términos, esto me queda u cuadrado sobre 2 más u cuadrado sobre 2, eso es 3u al cuadrado sobre 2 más b al cuadrado sobre 2 igual a 1. Entonces miremos ahora sí, ¿esto qué significa? Pues bueno, esto lo puedo escribir como u cuadrado sobre 2 tercios más b cuadrado sobre 2. Entonces hay un lado que mide raíz de 2 y el otro mide raíz de 2 tercios. Bien. Entonces, pues la elipse sigue siendo así. La diferencia es que acá ahora hay un raíz de 2 y acá hay un raíz de 2 tercios. ¿Listo? Bien. Bien. Listo. Entonces, bueno, entonces ahora parametricemos esta elipse. ¿Cómo se parametriza una elipse? Uno usa la misma parametrización que para un círculo. Lo único es que tiene que multiplicar los términos por un valor correspondiente, ¿no? O sea, no va a ser coseno de teta y seno de teta, sino que van a ser esos valores multiplicados por los escalares que aparecen acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se parametriza? Pues uno puede decir como u igual a, por ejemplo, a ver, ¿cómo sería acá? Pues sería como, para que se cancele este 2 tercios, entonces sería como raíz de 2 tercios coseno de teta. Ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Y v igual a raíz de 2 seno de teta. Para que al elevar al cuadrado, justamente me aparezcan los términos que cancelan los escalares que están ahí en la elipse, ¿no? Y aquí, pues, teta entre 0 y 2pi. ¿Listo? Bien. ¿Es claro hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? ¿No? Listo. Entonces, bueno, entonces ya sabemos que x, u y b son esto, entonces yo tengo unas ecuaciones para x y y en términos de u y b, que son estas, ¿no? Estas dos. Entonces, con esas dos puedo encontrar así parametrizaciones para x y y, que son las que, x, y z, que son las variables pues, que me interesan acá, que son las de R3. Entonces, x es u más b sobre 2, o sea, raíz de 2 tercios coseno de teta más raíz de 2 seno de teta sobre 2. Y es, ¿cuánto era? U menos b sobre 2, entonces raíz de 2 tercios coseno de teta menos raíz de 2 seno de teta sobre 2. Y z, fíjense que z, ese lo habíamos despejado acá. Z era x menos y, perdón. Que es este de acá, que estoy ahí señalando en azul. Bien, entonces z es igual a menos x menos y, o sea, menos, bueno, todo eso menos raíz de 2 tercios coseno de teta más raíz de 2 seno de teta sobre 2, eso es menos x menos y raíz de 2 tercios coseno de teta menos raíz de 2 seno de teta sobre 2, ¿no? ¿Listo? Y bueno, pues fíjense que z, pues acá, pues realmente z va a ser igual a menos 1, por como hemos definido la variable 1. Ustedes recuerdan u era igual a
Perdona, ¿dónde estaba U? Acá está, X más Y, ¿no? U era X más Y, y recuerden que Z, pues Z era menos X menos Y, ¿no? O sea, menos U. Entonces, lo que nos va a dar al final es que Z, pues uno hace la cuenta y va a obtener lo mismo, pero bueno, digamos, menos raíz de 2/3 coseno de teta. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos la parametrización. Un poquito complicada de obtener, pero bueno. Esta es la parametrización. ¿Listo? Esa es la parametrización. Bien. ¿Una pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Entonces ya con la parametrización podemos calcular la integral. Entonces la integral que me están pidiendo, es que la integral que me piden es, bueno, la integral sobre sigma f de s, es la integral de la que calcula la masa, ¿no? Era como la integral de la función ρ. Recuerden que la función ρ era x cuadrado. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda la integral entre 0 y 2pi de el ρ evaluado en la parametrización. Entonces, x cuadrado. Entonces, x cuadrado es esto que está acá, raíz de 2/3 coseno de teta más raíz de 2 seno de teta por la norma de sigma prima de teta. Vamos a calcular ahora por d teta. ¿Listo? Bien. Sí, recuerden que acá estamos usando esta definición, ¿no? Escribamos la definición, la integral sobre sigma de rho de s es igual a la integral entre a y b de rho evaluado en la parametrización por la norma de rho prima de teta. De t, pues. Bueno, de t. La definición que estamos usando acá, ¿no? Rho prima de t. De t. La definición que estamos usando en este momento, ¿no? ¿Listo? Donde pues nuestra ρ es x cuadrado, ¿no? Entonces, x cuadrado es, bueno, aquí me faltó sobre 2, ¿no? X cuadrado es elevar el término en x de la parametrización al cuadrado, ¿no? Acá es cuadrado y sobre 2. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué me falta? Calcular sigma prima de t. La norma de sigma prima, perdón. Entonces, x prima, a ver, calculemos x prima es igual a la derivada que es menos raíz de 2/3 coseno de teta, perdón, seno de teta. Seno de teta. La derivada de seno es coseno, entonces más raíz de 2 coseno de teta. Todo esto sobre 2. Y prima es igual a la derivada de coseno es menos seno otra vez, entonces menos raíz de 2 seno de teta más el seno es, bueno, queda menos raíz de 2 seno de teta sobre 2. Y z' es igual a raíz de 2/3 coseno, perdón, seno de teta. ¿Listo? Y tengo que calcular la norma de sigma prima, ¿no? Entonces la norma de sigma prima es igual, pues entonces a la norma de, bueno, de teta
x' de teta al cuadrado más y' de teta al cuadrado más z' de teta al cuadrado. Bien. Entonces, bueno, pues hay que seguir calculando, ¿no? Entonces, esto me queda la raíz de... Entonces le vemos al cuadrado x. Entonces, fíjense que x' al cuadrado me va a dar el primero al cuadrado, que sería 2/3 de seno al cuadrado de teta. Bueno, aquí sobre 4, todo esto sobre 4. Un momento. Aquí, bueno, sobre 4. Entonces 2/3 de seno al cuadrado de teta. Fíjense que el término del medio sale con signo menos porque el primer término es negativo, entonces menos. 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 veces raíz de 2/3 por raíz de 2 por seno de teta, coseno de teta, más el segundo al cuadrado, que sería 2 veces coseno al cuadrado de teta. Esto sería, todo esto es x', ¿no? Todo esto es x' al cuadrado. O sea, este término de acá, este primer término es x' de teta al cuadrado, ¿no? Más el segundo término al cuadrado, que sería y' al cuadrado, es decir, ese nuevamente me queda 2/3 seno al cuadrado de teta. Pero ahora, como ambos son negativos, el término del medio queda positivo. 2 raíz de 2/3 raíz de 2 seno de teta coseno de teta más 2 veces coseno, perdón, seno al cuadrado de teta. Seno. Ah, pero acá, un momento. Y', creo que Y' me quedó mal. Y' la derivada de coseno es menos seno. Así es que acá era coseno. Que era coseno. Listo. Entonces esto me queda, bueno, ahora sí, primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, sobre 4 también. Esto es la, o sea, acá sigue la raíz, ¿no? Más el segundo, el z' al cuadrado, que sería 2/3 de seno al cuadrado de teta. ¿Listo? Lo otro será lo mismo, pero todo positivo. Creo que sí, se refería al Y', ¿no? Entonces, bueno, el caso es que esto pues se simplifica un poco porque este raíz, 2 raíz de 2/3 raíz de 2 está negativo en el primero y positivo en el segundo, ¿no? Entonces ese se simplifica y esto pues me queda la norma de sigma prima de teta es igual a raíz, entonces, y lo demás se suma, ¿no? Entonces 2/3 y 2/3, 4/3, ¿no? Entonces esto me queda 4/3 seno al cuadrado de teta más 2 más 2, 4 coseno al cuadrado de teta. Todo esto sobre 4 más 2/3 seno al cuadrado de teta. Bien. Entonces esto me queda igual a... bueno, estos 4 se van con el 4 de abajo. Esto me queda raíz de 1/3 de seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta más 2/3 de seno al cuadrado de teta. Y la buena noticia es que todo ese larguero realmente es seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ¿no? Porque 1/3 más 2/3 es 1. Y esto pues entonces es 1. Bien, 1. Exacto, Luis Carlos, 1. Entonces, bueno, finalmente podemos calcular la integral. Recuerden que estábamos calculando la integral esta que está aquí en rojo.
Y entonces el término sigma prima me dio 1. Bueno, perdón, la integral que está en rojo, pero pues explícitamente es justo lo que está arriba, ¿no? Entonces, al final, pues lo que me queda es la integral entre 0 y 2pi. Entonces, la integral que yo quiero calcular luego, entonces la masa es igual a la integral entre 0 y 2pi de, bueno, el sigma prima me da 0, entonces me queda es raíz de 2/3 coseno de teta. Raíz de 2/3 coseno de teta más raíz de 2 seno de teta sobre 2 al cuadrado de teta. Bien. Y bueno, pues esta integral, pues no es que sea inmediata, pues, pero digamos que se puede realizar, ¿no? Le salen a uno unos términos cuadráticos, pero creo yo que no es tan difícil de solucionar. Y pues bueno, creo yo que pues ya llega uno a algo que es realizable, ¿no? Que es esta integral, ¿no? Esta integral pues le sale a uno coseno al cuadrado, un seno al cuadrado, que puede simplificar, y un término coseno de teta más seno de teta, que también puede integrar. Bien, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? Tengo una duda, profe. ¿En qué Dígame. momento se usó la función que teníamos, que era como P de X, Y, Z? P de X, Y, Z, esa es la densidad. Entonces Sí. esa apareció justo acá porque la densidad era X al cuadrado. Entonces acá, a ver si eso, o sea, sustituimos en la parametrización X al cuadrado. Ah, ok, ya vi ¿Sí? dónde. Sí, sí, sí. Ok, Listo. listo. Ok. Bien. Entonces pues esta integral, que ya pues se las dejo para que ustedes la calculen, es pues la integral que calcula la masa. Bien, entonces bueno, este era pues un ejercicio un poquito difícil por la parametrización sobre todo. Porque pues la parametrización había que hacer un truquito ahí con las variables u y b, por lo que nos daba una elipse como inclinada, ¿no? Una elipse en un plano. Pero bueno, ya digamos que aparte de eso, pues ya todo lo demás pues era simplemente calcular, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, listo. Entonces dejemos ahí por hoy. Continuaríamos entonces mañana. ¿Listo? Que estén bien.